Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro canal, el cual hemos llamado Ciencia y Armas. Este es el primer video de nuestro canal. En este canal, George y yo tenemos el deseo de explorar temas que tengan que ver con las humanidades, con la ciencia, con la tecnología e inclusive con la espiritualidad. Temas que nosotros consideramos de gran interés tanto para el público como para nuestro crecimiento personal. A ver, George, ¿de qué vamos a hablar en este primer video? Hola, Roldán. Me gustaría que habláramos hoy de los asteroides. Todo el mundo está hablando de los asteroides y nosotros no vamos a quedarnos atrás. Así que dime, Roldán, ¿tú puedes definir lo que es un asteroide? Claro, entonces me parece muy interesante el tema y está además en boga porque hay varios asteroides. Siempre están saliendo noticias de asteroides que se están aproximando a la Tierra. Entonces, pero bueno, empecemos por el principio. Como tú mismo acabas de preguntar, ¿qué es un asteroide? Bueno, un asteroide en general, ¿qué significa? Asteroide significa algo con forma de estrella. Literalmente, etimológicamente lo que significa es un objeto con forma de estrella. Entonces, un asteroide es un objeto celeste que mide entre 50 metros y 1000 kilómetros y que vaga por nuestro sistema solar. Eso es básicamente un asteroide. Pero si no tiene 50 metros de diámetro, entonces no es asteroide. Bueno, si tiene menos de 50 metros no es asteroide, y si tiene más de 1000 kilómetros tampoco es asteroide, es otra cosa. Aquí en este mundo de la astronomía parece que el tamaño sí importa, porque los objetos de más de 1000 kilómetros serían considerados planetas, ya sean planetas enanos o planetas convencionales o estrellas. Y los objetos de menos de 50 metros entonces estarían catalogados como meteoroides. Y los que tengan un micrómetro o menos, pues polvo estelar. ¿De qué están compuestos los asteroides, Roldán? Pues están compuestos del mismo material que están compuestos los planetas, o por lo menos casi todos ellos. ¿Y qué material está compuesto los planetas? De roca, y de arcilla, y de minerales. Exacto, minerales. Vitaminas. No, vitaminas no. Ya eso es un proceso más orgánico, más compuesto. Si tú logras conseguir un asteroide que tenga vitaminas, estoy seguro que vas a pasar a la historia de la ciencia, sin duda. ¿Tú sabías que Atari en 1979 sacó un videojuego llamado Asteroides? Se te cayó la cédula, George. Es decir, me estás dando 1979. Yo no había nacido en 1979 y ya tú jugabas Atari. Pero sí sé de lo que estás hablando en serio, porque yo jugué ese juego como 10 años más tarde cuando efectivamente tuve mi primer Atari. Era un juego muy famoso. Muy exitoso, uno de los juegos más exitosos de la década de los 80, porque salió a finales del 79 y fue muy famoso en la década de los 80. Y creo, si no me equivoco, que habían consolas en los arcades para jugar también este juego. Ahora, tú eres un hombre de ciencia, Rolda, un hombre de números también. ¿Te gustan los números? Claro, claro. En términos probabilísticos, ¿cuál es la probabilidad de ser impactado por un asteroide, de morir con un impacto de un asteroide? Hace poco tiempo, el profesor Stephen Nelson de la Universidad de Tulane en Estados Unidos calculó la probabilidad precisamente de morir por el impacto de un asteroide. Pero no solo de un asteroide, de cualquier objeto celeste, ya sea cometa, asteroide o meteorito. Y calculó esa probabilidad de 1 en 1.600.000. Entonces eso suena a algo sumamente bajo. Pero bueno, hay que tomar algunas variables en cuenta. Para ponértelo en perspectiva, para empezar poniéndolo en perspectiva, si comparas esa probabilidad con la de morir en un carro, de un accidente automovilístico, quiero decir, si comparas la probabilidad de morir por el impacto de un objeto celeste con la probabilidad de morir en un accidente automovilístico, pues la probabilidad de morir por el impacto de un objeto celeste es mucho menor, porque la probabilidad de morir en un accidente automovilístico es de 1 en 90 aproximadamente. La probabilidad de morir comido por un tiburón es de 1 en 8 millones. Entonces, es más probable morir por el impacto de un objeto celeste a morir comido por un tiburón. La ruleta rusa es muy probable morir con la ruleta rusa. Es una en que, dependiendo de cuánto... del número de balas. El número de balas que pueda recibir el revólver, ¿no? O sea, no sé mucho de armas, pero entiendo que pueden ser como 8 o 6 aproximadamente. O 5, dependiendo del revólver, ¿no? 1 en 5, 1 en 8, 1 en 10. Y la probabilidad de ganarte la lotería, por ejemplo el Powerball en Estados Unidos, se calcula de 1 en 195 millones. Es decir, que tienes muchísimas más probabilidades
de morir por el impacto de un asteroide que de ganar la lotería del Powerball. Es una mala noticia, es una mala noticia. Entonces, pero algo que sí quiero aclarar, en realidad esa es una probabilidad general y es la probabilidad de morir. Ahora, la probabilidad de experimentar el impacto en nuestro lapso de vida debería ser otra. Yo no la he calculado y no sé si alguien la haya calculado, pero sería algo interesante de calcular. Y creo que va a depender mucho de la probabilidad de que un asteroide en particular o un meteoroide en particular impacte la Tierra. Y eso se mide en función de variables como la órbita del asteroide. Por ejemplo, el asteroide más grande, que hace 15 años, más o menos en el año 2006, lo reclasificaron como planeta enano, el asteroide más grande de nuestro sistema solar, que es Ceres, ahora es un planeta enano. La probabilidad de que Ceres impactara la Tierra o impacte la Tierra en un futuro es cero, porque Ceres se mantiene en la órbita del cinturón de asteroides, ¿no? Fíjate algo, el asteroide que extinguió a los dinosaurios abrió o formó el Golfo de México. Háblanos un poco de ese asteroide, Roldán. Bueno, ese asteroide impacta la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años. Yo no sé si tú todavía estabas acá, tú viviste un poco ese proceso. Yo nací un poco después, Un poquito después. Bueno, no había internet en esa época, eso fue hace 66 millones de años, impactó en la península de Yucatán y se dice que crea el Golfo de México. No hay una precisión en cuanto a cuánto medía, pero según las estimaciones medía entre 10 y 11 kilómetros. Eso es un tamaño vastísimo y generó todo un cambio enorme, no solamente en la península de México o en el continente americano, sino a nivel planetario. Normalmente los efectos del impacto de un meteorito o de un asteroide muchas veces los miden por las bombas atómicas. Entonces te dicen, no, la explosión equivalía a tantas bombas atómicas de las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. Yo no sé a cuántas bombas atómicas equivalía, si alguien lo sabe, pues pueden ponerlo en los comentarios, sería interesante que lo pongan en los comentarios, pero sería una cantidad tan grande que primero extinguió al 75% de las especies de flora y fauna del planeta en ese momento, y además de extinguir el 75% de las especies, generó un cambio en los bosques del continente. Entonces, por ejemplo, los bosques en el continente americano, en América Latina, hace 66 millones de años eran muy diferentes ahora, en su mayoría estaban compuestos por árboles coníferas y estaban muy separados las copas de los árboles. Es decir, que tú podías caminar por un bosque y aún tener mucha luz, que actualmente uno camina por las áreas boscosas, por ejemplo, imagínate ir al Amazonas y caminando por la selva amazónica no vas a tener nada de luz. Es muy oscuro el bosque y muy húmedo. Eso es algo nuevo, bueno, nuevo no tanto, pues tiene más de 60 millones de años, pero es nuevo para la historia de la Tierra. La historia de la Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Entonces 66 de 4.000 es realmente poco tiempo, en la escala de tiempo terrestre. Me da curiosidad un aspecto, ¿no? Si es tan poco probable que impacte un asteroide a la Tierra, ¿por qué en este momento hay tanto temor y hay tantos comentarios, tantos rumores? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué hay esa ansiedad en la población en cuanto a los objetos celestes, en cuanto a los asteroides? Hay un asteroide que se llama el 2009 JF1 de 13 metros que tiene un riesgo importante de colisionar con la Tierra. No estoy diciendo que vaya a colisionar, pero tiene un riesgo importante de colisión. Y ahí me acabo de equivocar y no me corregiste, George. Al tener 13 metros no es un asteroide, sino es un meteoroide. Pero sí, es un objeto celeste que va a pasar muy cerca de la Tierra el día 6 de mayo y tiene una probabilidad importante de colisionar con la Tierra. Pero eso no quiere decir que vaya a colisionar. Cuando digo importante, en términos de asteroides, pues es de 1 en 1000, de 1 en 5000, de 1 en 7000, de 1 en 10000. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y de impactar, el daño no sería tampoco de unas proporciones tan grandes. Claro, y pues depende de dónde caiga también. No es lo mismo que caiga en una ciudad superpoblada como Ciudad de México, que tiene 20 millones de habitantes, a que caiga en Siberia, por ejemplo. Y hablando de Siberia, fíjate, nosotros celebramos el Día Internacional del Asteroide el 30 de junio. ¿Por qué se celebra el 30 de junio? ¿Tú sabes, George? No tengo idea. Se celebra el 30 de junio porque el 30 de junio cayó un asteroide bueno, de hecho eso es una polémica, no se sabe si cayó o no, o pasó cerca.
o pasó rozando la Tierra en Siberia y devastó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, 2.000 kilómetros cuadrados de árboles que desaparecieron, fueron incinerados prácticamente por el paso de ese asteroide o la colisión de ese asteroide. Algunos científicos rusos recientemente han desarrollado la hipótesis de que ese asteroide no colisionó, que estaba compuesto básicamente de hielo y que pasó muy cerca de la Tierra, pero no colisionó y se incendiaron esos 2.000 kilómetros de bosque por toda la energía que se desplegó en su paso a través de la atmósfera de la Tierra. Te puedo sacar una cuenta rápidamente, a mí que me gusta la geometría. A ver. Si son 2.000 kilómetros cuadrados y sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, despejando nosotros el radio, sabemos que el radio de acción de ese meteorito o de ese asteroide o de ese cuerpo celeste fue de aproximadamente 25 kilómetros. Cuerpo celeste que no es lo mismo que el cuerpo de celeste, hay que aclarar eso. Hay que aclararlo. Bueno, fíjate, en el año 2025 va a ser visible otro asteroide que fue descubierto en el año 2000. Ese asteroide mide 40 metros. Esos 40 metros de diámetro de ese asteroide se dice que es un tamaño similar al que pasó en el año 1908 por esa región de Siberia, por esa zona de la estepa rusa. Bien. Y en el año 2027 es un año que está sonando mucho, y fíjate, es apenas dentro de 5 años. ¿Por qué suena mucho el 2027 en el mundo de los asteroides? Bueno, porque en el 2027 va a ser visible y va a pasar muy cerca de la Tierra un asteroide con un alto riesgo de colisión con la Tierra, y es un asteroide también de un tamaño considerable, vuelvo a insistir, no es asteroide, es un meteoroide. En este caso, un objeto celeste de un tamaño considerable, en este caso de 30 metros. Se llama 2008 JL3, es decir, le pusieron ese nombre, 2008 JL3. Si no me equivoco, pues el primer número, que en este caso es 2008, es la fecha en la que fue descubierto. Bien, pero si tú ves 30 metros, 40 metros del asteroide que va a pasar en el año 2025, del meteoroide que va a pasar en el año 2025 pareciera ser relativamente pequeño, si tomamos en cuenta que el que generó todo el caos hace 66 millones de años, por el que se extinguieron los dinosaurios y que extinguió el 75% de la flora y la fauna del planeta, pues medía 11 kilómetros. Es cierto, pero el año 2027 suena también porque hay un escritor que estoy seguro que conoces, que se llama JJ Benítez, un escritor español, muy famoso por la saga del Caballo de Troya y muy famoso por toda su investigación en temas ovnis. Un escritor, él es periodista y es un escritor muy serio, es un escritor consagrado, tiene una trayectoria, si no me equivoco, de alrededor de 50 años como escritor. JJ Benítez publicó un libro hace unos años que se llama Gog, G-O-G, y Gog hace referencia a un asteroide que, según él y según, digamos, las fuentes, él dice que escribe ese libro como periodista, que no se trata de una especulación, y al tratarse de un escritor tan serio, que está vivo, es de nuestro tiempo, y Dios mediante estará vivo dentro de 5 años cuando, según él, va a pasar este asteroide y con riesgo de colisionar con la Tierra, un asteroide enorme de 24 kilómetros, que se llama Gog, o que él le ha puesto como nombre Gog. Él dice que hubo filtración, o sea que él tuvo acceso a fuentes, digamos, del alto gobierno de los Estados Unidos que le dieron esa información. O sea que tiene unas fuentes de alto nivel, según entiendo, es del gobierno de los Estados Unidos, que pasaron esa información y que no es de dominio público para que no, cunda la histeria colectiva. Pero que él decidió escribir ese libro, a pesar de que según él solamente lo tiene confirmado en un 60%, porque considera que es su responsabilidad social con la humanidad el compartir esa información privilegiada hasta ahora. Esperemos que no sea así, esperemos que se trate de que lo hayan engañado de su buena fe, o que sea información que la fuente obtuvo, digamos, de manera, o que se trate de información que no sea precisa, que la fuente se haya equivocado. En todo caso, si ustedes quieren, pudiéramos hacer un segundo video, o pudiéramos hacer un video a futuro sobre ese libro, sobre el libro Gog, y las revelaciones que hace JJ Benítez en ese libro sobre ese supuesto asteroide que pasaría en el 2027. Ojo, no lo estamos afirmando, solamente estamos repitiendo la información
que es producto de una investigación de JJ Benítez. Bueno, Roldán, yo creo que por ahora es suficiente porque ya llevamos más de 15 minutos de programa. Ahora, ¿se oye natural? Sí, se oye natural. Ah, perfecto. Bueno, George, pues genial. Esto sobre los asteroides hay muchísimo que hablar. Viste que me confundí varias veces y hablé de asteroides, me refería a asteroides a estos tres objetos celestes que en realidad serían meteoroides de menos de 50 metros que pasarían a lo largo de esta década. Hay muchísimo que decir, no solamente de los asteroides, de los cometas, de los meteoroides. El mundo de la astronomía es fascinante y bueno, quisimos hacer este primer video para el disfrute de todos, y bueno, hemos decidido hacer este primer video sobre asteroides como un abreboca. Si tienen interés en que hagamos otro video sobre GOC y que digamos que es algo que ha estado muy en boga en internet, este supuesto asteroide que pudiera colisionar con la Tierra en el año 2027, según JJ Benítez, con mucho gusto lo hacemos. Ha sido un placer.